Amigos, ¿cómo están? Pues déjenme les voy a platicar hoy un poco de un auto que me fascina y que la verdad pues he tenido la oportunidad de irlo conociendo poco a poco y que pues me emociona gratamente pues poderlo descubrir así desde sus entrañas, porque ya lo empecé a desarmar y después hay algunas fotos que estoy trabajando en él. Y es un vehículo que, bueno, revolucionó el mundo. Para mí es quizá, y bueno, para muchas personas, está considerado como el vehículo que le dio movilidad al mundo en el siglo XX. Y hablo del Forte. El Forte es un vehículo que, pues si bien no es el primer auto de la marca, o sea, recuerden que el Forte llega en 1908. Para ser concretos, se empezó a producir en septiembre, no recuerdo si el 12 o el 15, pero el 1 de octubre de 1908 se presenta al público el primer Forte. Y el Forte, pues a lo largo de su historia de casi 20 años, se produjo hasta 1927, se produjeron más de 15 millones, 3,000 o 4,000 carros, que es un número ridículo. Y que, pensando en que en la población mundial en esa época, pensando en la cantidad de vías de comunicación que existía en esa época, pues ese auto llenó el mundo de autos. No significa que es el primer auto que existía en el mercado, no significa que era el único auto que existía en el mercado, pero fue el primer auto que fue barato y que fue práctico, y que eso fue lo que revolucionó el mercado. Les platico brevemente. Ford se funda en 1903, empiezan con el Ford A, y de ese se hacen 3 modelos, luego se hacen el Ford B, y así consecutivamente, letra por letra, era modelo diferente, hasta que llegan al N, que básicamente fue el que empezó con el tema de ser más eficiente y con algo que no se daba mucho en la industria automotriz. Imagínense, a principios de siglo, una de las virtudes que tienen algunos autos como Cadillac, que pues, Henry Leland compra a The Henry Ford Company quebrada y genera Cadillac, es que agarró 3 carros, los produjo, los rodó, desarmó los motores, los cambió, o sea, desarmó los motores, les cambió piezas entre ellos y los volvió a hacer funcionar. Con esto hoy pues es normal, ¿no? Pero en esa época significaba algo impresionante. ¿Por qué? Porque pues casi hacías cada carro artesanal y cada pieza era de cada carro. Entonces cuando él empezó a caer la casa de eso, Ford también ya lo estaba haciendo. Y el modelo, les digo, sobre todo el N, fue el que empezó con ese motor de 2.9 litros de 20 caballos a hacerlo mucho más práctico, más duradero y más funcional. Ese motor se usó en el T y se usó toda la vida en el T sin modificarse básicamente. Del el N se hace el R y el S, que dan las modificaciones sobre todo más estéticas, más deportivas, y entonces llega el T. El T es un hijo de Henry Ford. Aparte es el primero que se empieza a producir en cadena. Si bien es cierto otra vez que se le atribuye a Henry Ford la producción de autos en serie o en cadena, no es el que la creó, ni es un modelo que la haya hecho. Random Moulds a inicios de siglo empezó a producir sus autos, los Oldsmobile, en serie. Sin embargo, su volumen de ventas no era tan alto. Antes, y de hecho hay algunos programas que alguna vez vi en History Channel, en donde ahí veías cómo iban fabricando los carros y pues 3 monos hacían un carro y pues ahí lo iban haciendo. Y lógico, los niveles de calidad no eran pues los más altos, o sea, sus estándares no, y algunos detalles. Entonces, Random Moulds lo que empieza es, pues aquí vamos a armar el chasis, aquí la carrocería, aquí el interior, aquí ta. Él es el que inicia con eso. Henry Ford pues, lo perfecciona, y la ventaja que tiene es que el modelo T se empieza a producir tanto que imagínense, hubo 13 plantas en Estados Unidos que lo produjeron, y en 13 países aparte se produjo. O sea, la producción se llevó hasta Australia, hasta Inglaterra, detonó en Argentina, por ejemplo, detonó la creación de Ford Argentina, Ford Inglaterra, Ford Australia y algunos otros países. Son 13, no me acuerdo de todos. Y 13 plantas en Estados Unidos. O sea, no solamente se produjo en Detroit, sino que la producción se llevó a Minneapolis, que fue una de las primeras, si me acuerdo, Minneapolis St. Paul, a Los Ángeles, si mal no estoy, a Alabama, y eso produjo, o eso le dio la facilidad de que el auto ya estaba ahí. Aquí en México fue curioso. Aquí en México los primeros llegaban semiarmados, en unas cajas de madera, con el carro básicamente armado, pero sin llantas puestas, con los cristales doblados y cosas así, y se ensamblaban. De hecho, aquí en Guadalajara, cerca de la estación de trenes vieja, como a 2 cuadras, existía ahí en Manzano un lugar donde pues bajaban las cajas, los acaban de armar, como cuando hay una caja de bicicleta y la armas, y con eso pues ya te cargaban gasolina como a 2 cuadras y ya te daban tu carro, antes de que existieran agencias.
Con el tiempo Ford empieza aquí en México a acabar de ensamblarlos ahí en Bucareli, en el centro de Ciudad de México, y luego produce la planta de Ford donde ya ensamblan autos, pero no le tocó al T. Los T's todos llegaron básicamente pues, semi ensamblados a México y ya no entraban como tal a producirse en la planta aquí en México, pero en muchos países sí. Entonces esto detonó la venta de autos a nivel mundial, y una de las cosas que quería Henry Ford es que fuera un carro para todo mundo, no tanto que fuera por ser altruista y que todo el mundo tuviera uno, pues no lo regalaba, pero sí era muy barato. De las cosas interesantes es que los primeros años existían de varios colores. De hecho, el primer Ford, el Ford A, es rojo. Los primeros Ford T eran rojos también, y existían gama de colores. Sin embargo, después de que salen de la época de latón, ya empiezan a ser todos color negro. ¿Por qué? Porque era más barata la pintura negra, porque se acaba más rápido y era más práctico para su producción en serie. Eso es de las cosas características. Quizá van a encontrar, porque si hay muchos Ford T pintados de colores que son más acá del 18. Sin embargo, de línea, todo era negro. Ese era un cajón que tenía Ford para esos autos. Lo más padre es que cuando tú ves un Ford T, pues realmente ya no ves una carreta. Cuando ves los primeros autos, hablando de 1901, 3, 1900, pues tú ves una calandria, una carreta con un motor, en algunos casos de vapor, en algunos casos de gasolina, pero es una carreta, o sea, rines de carreta, llantas de carreta, suspensión de carreta. Ya cuando llegamos a la producción del T en 1908, solamente 8 años después del inicio del siglo, pues ya encuentras que sí tengo una muelle como de carreta, pero son dos muelles encontradas, o dos medio muelles, sobre todo en el eje trasero, para evitar tanto brinco. Una dirección más práctica, y algo muy interesante, los Ford T fueron los primeros autos americanos que tenían el volante a la izquierda. Todos los carros antes de eso, o la mayoría de los carros comerciales, venían con volante a la derecha, muy a la usanza de los autos europeos. Este se le ocurre a la izquierda, y aparte algo muy característico que el otro día estábamos viendo, es que los Ford T, básicamente, más allá de su mitad de producción, no tienen puerta en el lado del piloto porque tienes un freno de mano, sino que te subías por el lado del copiloto. No entiendo. Ya en los últimos años, 26-27, sí hubo de 4 puertas o de 2 puertas completas, ¿no? Pero en general son autos de el chofer se sube por el lado del copiloto. Aparte, a diferencia de otros autos, este se manejaba muy diferente. Luego les voy a platicar pues ahí junto al auto. Pero en este, si tú conoces un auto de transmisión estándar, si tú vas de tu lado izquierdo a tu lado derecho, pues tienes un pedal de clutch, un freno y un acelerador. En el Ford T, donde va tu clutch, ahí van los cambios. Son 2 cambios nada más reversa. Entonces, pisa el pedal a fondo, es primera. Lo pisas poquito, se va a neutral. Lo tocas levemente y se bota a segunda. Los otros 2 pedales, uno es reversa y otro es freno. Esto hacía que el auto se manejara totalmente diferente. Tenías que tener una licencia para manejar un Ford T. Aparte, pues el pedal como tal entraba el cambio, pero no acelerabas. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Junto a tu volante tenías 2 manivelas, que se las voy a enseñar. Una, la de la izquierda, aumenta la cantidad de gasolina que entraba al carburador, o sea, esto realmente aceleraba el auto. Y la manija o la manivela de la derecha, lo que hacía es alterar el tiempo del distribuidor. O sea, hoy en día, pues bueno, los carros más nuevos tienen una computadora que van dando impulsos a cada uno de los inyectores de gasolina para que tengan su secuencia. Los carros medianillo viejos, pues tenían un distribuidor, y entonces ahí caía la chispa y un rotor la iba pasando de pistón en pistón para que todos los pistones pudieran ir quemando gasolina a su tiempo. En estos más viejos no hay un distribuidor, el distribuidor eres tú, entonces tú aumentabas la rapidez de la chispa o la disminuías. Entonces está padrísimo porque tenías que ir concentrado en el volante para donde giras, en el pedal para ver qué cambio ibas, en tu mano derecha para aumentar el tiempo y en tu mano izquierda para aumentar la gasolina. Entonces imagínense lo que era manejar eso. Ahora, estos autos con esos 20 caballos de fuerza, pero con ese peso, primero eran de rines de 30 pulgadas, luego bajaban a 21. O sea, tienen un avance bueno y alcanzaban hasta 70 kilómetros por hora. O sea, pues no era como que ir despacito, y aparte 70 kilómetros por hora. En los pisos que existían en el chasis hoy están feos. Hace 120 años, créanme que estaban horribles, o hace 100 años estaban horribles.
O sea, no había pisos, no había concreto, no había chapopote, había empedrado si bien te iba, y si no, eran pisos pues llanos, con tierra, lodo, nieve, y ahí tenías que manejar. Entonces, T fue una de las cosas padrísimas que existieron en este siglo XX pasado. Luego vamos a ir viendo detalles de un tourer que les puedo enseñar, pero sí es maravilloso la evolución que le dio al auto y la facilidad que le dio, como países como en México, en donde no había caminos y eran caminos para caballos, poder meter un carro y que pudieras ir de una ciudad a otra en un vehículo. Entonces esas fueron de las grandes innovaciones que les dio y pues avances, sobre todo para poder llevar gente y llevar carga, ¿no? Si bien Ford no fue el primer fabricante de pickups, también es otra cosa que se le atribuye a Random E. Olds. Las Ford TT o los chasis de Ford que le podías poner la carrocería que tú quisieras fueron de los primeros vehículos por su volumen que se encargaron de llevar cosas por todo el país. Entonces ahí ahorita les voy a ir platicando, ya que estemos junto al auto, de todos estos detalles que tiene el T.